Yo soy Pablo Romero y te ayudo a asegurar el aprendizaje de tus estudiantes a través de la didáctica. Recuerden que el tema ya de hoy es cómo el ambiente y clima de convivencia influyen en el aprendizaje. Así que allí en el chat les agradezco que participen. Por ejemplo, tú que me estás escuchando y viendo, te estoy invitando en este momento a que te preguntes cosas como esta y las respondas. ¿Qué haces para crear un ambiente y clima agradable de aprendizaje? O sea, normalmente, ¿qué es lo que haces? O sea, llegas al salón de clase y todos ya sabemos que lo primero que hay que hacer es crear un ambiente y un clima agradable. ¿Qué haces? Porque una cosa es que yo sé que voy a crear ese ambiente y clima agradable, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? También, si quieren, pueden participar escribiendo hasta dónde ustedes consideran que las instituciones educativas le ayudan al docente. Por ejemplo, tú estás en una institución educativa, ¿te parece que estás en una institución educativa que te ayuda a crear ese ambiente y clima agradable de aprendizaje? Va a ser mucho más fácil que vayan participando, respondiendo a estas preguntas que le he hecho a medida que yo voy avanzando y vaya aclarando el concepto de ambiente y de clima. Entonces, quiero aclarar algo. Yo no voy a hablar de manual de convivencia. Me voy a centrar en el ambiente y clima social escolar. Es importante que tengamos presente que no es lo mismo ambiente que clima escolar. Pero en el asunto del clima social escolar, existen diversos nombres o propuestas para referirse al clima en la escuela. Mire, la literatura es bastante amplia. Por ejemplo, se habla de clima social escolar, se habla de clima institucional. Para apuntarle lo mismo, se habla de clima de convivencia, se habla de clima de aula, entre otra cantidad de conceptos o nombres que le han dado a este asunto. Esto hace que cuando vayamos a abordar el tema del clima social escolar, pues se torne un poco ambiguo y difícil la temática, porque esto ha generado algo de confusión y poca distinción y comprensión en el asunto. Entonces uno pregunta qué entienden por clima escolar y eso se dan cientos de definiciones diversas. Pero bueno, empecemos por comprender muy bien cuál es la diferencia entre ambiente y clima social escolar. Vea, el ambiente se refiere es a los factores, tanto dentro como fuera de la institución educativa y del aula de clase. O sea, lo que está sucediendo dentro del salón de clase y lo que está pasando fuera de ese salón de clase, lo que está armado como infraestructura, como arquitectura escolar dentro de toda la institución. Mire, ¿qué incluye entonces el ambiente? Incluye, mire, la salud de los estudiantes, la seguridad y la disciplina. El ambiente también tiene que ver con la arquitectura escolar, como les vengo ya planteando, y la organización o estructura del manual de convivencia, así como la forma en que todos los estudiantes, ¿verdad?, se sienten conectados a su escuela. Vean, en un ambiente escolar, colegas, agradable, los espacios deben ser amplios, iluminados, con buena ventilación, donde los estudiantes se sientan de verdad cómodos. En este aspecto también se debe tener presente los baños en buen estado, con aromas que agraden a los estudiantes, con zonas verdes, zonas recreativas, zonas deportivas, salones especializados, laboratorios, auditorios, zonas de descanso, zonas de lectura y otros espacios que ayudan a la calidad de vida. Yo sé que hay colegas que no les gusta que uno haga comparaciones, no sé por qué, a mí las comparaciones no me disgustan porque las comparaciones son las que me han ayudado a evolucionar como pedagogo y experto en didáctica. Haber viajado a otros contextos y sistemas educativos me abrió mi concepción de la educación. Entonces, no, nunca veamos comparar una realidad con otra como algo negativo. Comparar un contexto con otro no es negativo, permite comprender un ejercicio de educación comparada que nos ayuda a crecer. Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Eh,
Porque algo que a mí me impactó así de entrada en un sistema educativo, estoy hablando del sistema educativo finlandés, lo que me impactó cuando me trasladé allá y visité toda esa cantidad de instituciones educativas de este país, es que no es como en América Latina que uno encuentra unos megacolegios que te dejan con la boca abierta y otros colegitos todos llevados, con pupitres partidos, sin abanico, en clima caliente, en un estado deplorable y de abandono. No, todo es por arriba. Es decir, ellos tuvieron claro que si van a hablar de calidad de la educación, deben darle calidad de vida a todos. Entonces, hay conceptos para ellos no negociables, que es calidad más equidad, es decir, calidad y equidad para todos. Entonces ellos lo que hicieron fue consolidar unos ambientes agradables, significativos dentro de las instituciones educativas, lo que hace que los estudiantes les dé gusto ir a su institución educativa. Aquí en mi país, en Colombia, en mis procesos de investigación, hay unas instituciones educativas en las que hice unos ejercicios diagnósticos para evaluar el ambiente y el clima. Bueno, aquí tengo que adelantarles que la diferencia con ambiente y clima es que el clima es la percepción que yo tengo del ambiente, ¿vale? Pero ahorita profundizamos en eso. En cambio, en el ambiente se evidencia la infraestructura, la arquitectura escolar, la salud que se respira dentro de la institución. Entonces, una de las preguntas que yo hacía era, ¿qué te gustaría con urgencia que se mejorara en tu institución? Y vea, es una pregunta amplia. Ahí cabe la parte académica, la parte de convivencia, todo. Y me llamó la atención que muchos estudiantes respondieron casi lo mismo. Y era esto. Me gustaría que mejoraran, pero ya, los baños. Hay un niño que decía, a mí me toca hacer mis necesidades antes de irme para el colegio en mi casa, porque una vez que llegue al colegio, ya yo sé que me tengo que aguantar las ganas, porque no provoca meterse a esos baños. Y no me voy a poner aquí a describir todo lo que el niño me escribía. Entonces, fíjate cómo sí es cierto que los baños son un componente importante del ambiente escolar. Entonces, entremos ahora al rollo del clima escolar. El clima escolar está definido como la percepción y cualidad del ambiente escolar. Es decir, el clima tiene que ver con las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el que se desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el marco en que se dan tales interacciones que normalmente han sido denominadas como clima institucional, considerando así los aspectos peculiares, ¿verdad?, del clima institucional de la escuela como componentes esenciales dentro de una institución educativa. Autores como Aaron y Milicis prefieren el concepto de clima social escolar. Por eso se los recomiendo también. Es más, a mí me gusta ese concepto porque cuando tú hablas de clima social escolar, de una vez estás eh, poniendo en evidencia, estás visibilizando a qué te estás refiriendo. Es decir, un clima de entre personas, en sociedad, pero no cualquier sociedad. Es la sociedad de mi institución educativa en la que estoy interactuando. El primer informe, seguro ustedes lo recuerdan, de un estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, LESE. Eh, Ese es un organismo coordinado por la UNESCO y es muy conocido. Esa investigación plantea que el clima escolar es la variable que demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Ello es pues corroborado con diversos estudios que no solo muestran el impacto del clima social escolar sobre el rendimiento, sino también sobre otras dimensiones de la vida escolar. Pero las investigaciones evidenciaron cómo tienden a mejorar en esas dos áreas, en matemática y en castellano. Mire, hay otra investigación que se las he citado varias veces, me excusan que se la vuelva a recordar, la de CESU, ¿verdad? Que demostró que entre el 40 y 49% del rendimiento escolar de un estudiante se debe justo al clima
escolar positivo que seamos capaces de crear. Entonces, el constructo de un clima escolar permite contar con un indicador de la calidad de vida al interior de las escuelas. Es decir, que cada vez numerosos investigadores, entre los cuales se encuentra el mismo Fernando Oneto, plantean la necesidad de crear, de consolidar un ambiente y un clima social escolar que sea agradable y que tenga las condiciones básicas de calidad de vida, porque eso va a ser determinante para facilitar el aprendizaje. Por eso, la verdad, es injusto, pero muy injusto, exigirle a un docente, a un profesional de la educación que trabaja en condiciones miserables, que ofrezca los mismos resultados de aprendizaje que un docente que tiene todas las condiciones en la capital, en una gran metrópoli. Yo mismo he vivido esa experiencia de irme a La Guajira y a asesorar instituciones educativas en la mitad del desierto, como lo hice hace unos años. Y yo observaba que, bueno, yo me iba a quedar una semana y terminé quedándome solo 2 días. Ya van a ver por qué. Bueno, el primer día, pues yo vi que me daban una comida especial, diferente a la de los profesores y los estudiantes. Eso me hizo, la verdad, sentirme incómodo. Entonces yo les decía, no, 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 qué pena. Yo a partir de mañana que venga, por favor, me dan la misma comida de todo el mundo aquí. Y entonces el rector se me acercó y me dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Estoy muy seguro porque me siento muy incómodo. Bueno, doctor, como usted quiera. Preciso. Me alimenté de lo mismo que ellos se alimentan allá y casi me entierran en Bacenilla. Me han dicho, gravísimo me llevaron, me trasladaron para Riohacha. Muy mal iba. Ese día entendí muchas cosas. Primero vi cómo dormían esos niños en ese internado, esos niños nativos, uno encima de otro, en unos galpones como si fueran pollos, o sea, unas hamacas encima de otras, y cuando tú entras al salón el olor es fétido, es muy fuerte. Vi el material con que trabajaban, unas fotocopias rolludas, viejas y desgastadas, y un material desactualizado. Y a los profesores les tocaba hacer magia con todos estos elementos, y no hace muchos años, ¿ah? Así que todavía esa institución, ese internado debe estar en esas condiciones. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que le aplican la misma prueba de estado en un país como Colombia a esa institución y es la misma que le aplican a colegios como el Refus, al Rochester, La Salle, el San Fasón, bueno, por mencionarle algunos colegios, el Angloamericano, en fin, eso no es justo, pero no es nada justo. Y de inmediato dan los resultados y los publican para toda la nación. Hay tanto que mejorar, tanto que mejorar. ¿Para dónde voy con lo que estoy exponiendo? El tema que nos convoca hoy tiene que ver cómo el ambiente y el clima social escolar influyen en el aprendizaje. Y hasta aquí ya les he dado algunos argumentos y acabo de ponerles evidencia de que en efecto influye definitivamente. Entonces, no todo el proceso de aprendizaje hay que centrarlo en el educador. Mire, hoy en día, cada vez los investigadores en ambientes y climas sociales, escolares, señalan que esta variable permite comprender, ¿cuál variable? Pues la variable de clima social escolar, permite comprender la escuela no solo desde las expectativas sociales que se han puesto en ella, sino que desde las esperanzas y necesidades humanas de sus miembros. O sea, podemos comprender la escuela de una manera mucho más integral y no solo desde la mirada de juicio hacia el docente. Y esto se vuelve particularmente relevante al considerar, ¿verdad?, el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso relacional que para ser efectivo requiere desarrollarse bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, ético y emocional de sus miembros. Esto es real. Así, sobre un cierto umbral se vuelve posible pensar, ¿verdad?, en la posibilidad de enseñar y aprender en formación académica, pero en armonía con una experiencia socioafectiva. Recuerden lo que he mencionado en charlas anteriores. Nuestro cerebro también es emocional.
Pero aclaremos muy bien qué es clima escolar, o mejor hablemos de clima social escolar. Por ejemplo, una de las definiciones más citadas es la de Sere. Este autor dice que clima social escolar es el conjunto de características psicosociales de un centro educativo determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que integrados, ¿verdad?, en un proceso dinámico, específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro. Es decir, condicionante a la vez de los distintos procesos educativos. Eso es lo que plantea este autor. Bueno, hay autores que lo explican de manera un poco más sencilla, como es el caso, por ejemplo, de Aaron, que dice, que el clima social escolar, ¿verdad? Es la percepción que los miembros de una institución educativa tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales. Es decir, alguien podría no tener el megapasto, la zonas verdes como las ve uno en algunos megacolegios que uno queda es con la boca abierta, sino que es una institución que era relativamente pobre y hasta hace una semana le inauguraron una sencilla cancha de baloncesto, pero muy humilde, ¿verdad? Y alguien podría ahora tener en su imaginario una impresión de o una sensación de satisfacción por esa nueva cancha de baloncesto que le incorporaron, que por cierto es usada, la trajeron de otro lado que ya no la necesita, mejor dicho, la botaron. Y ahora, antes no teníamos cancha de baloncesto, pero ahora tenemos, es humilde, pero eso le mejoró a los docentes y a los estudiantes de esa institución les mejoró su percepción de clima social escolar. Yo creo que me estoy haciendo entender a lo que me estoy refiriendo con el clima social escolar. Es esa percepción que tú tienes sobre la infraestructura, sobre la estructura, la organización escolar y sobre las relaciones que se dan dentro de la institución. Miren, por ejemplo, hay otras definiciones que plantean que, por ejemplo, citemos otro autor, el señor Cornejo y Redondo. Ahora que me viene a la memoria este señor acá, él señala que el clima social escolar se refiere a la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar, ya sea a nivel de aula o de centro educativo, y el contexto o macro en el cual estas interacciones se dan. Es decir, eh, esa percepción que tengo de cómo me llevo contigo, con el otro y con el otro, me puede dar una sensación de bienestar en mi clima social escolar o me puede dar una sensación de insatisfacción. Así que en términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran. Así que a partir de aportes de numerosos autores, entre los que le puedo citar, además de Howard, a Aaron, a Milisic, ¿verdad? Y unos estudios e investigaciones que he realizado dentro de la pedagogía de la humanización y dentro de los procesos de cultura de la paz. Son procesos que he elaborado desde el año 1989. Podría decirles que una escuela, una institución educativa con clima social, con un clima social escolar positivo, se caracteriza por tener lo siguiente. Uno,
Empezamos porque tiene clara la filosofía educativa y el propósito de formación definido. Y no se lo inventó el dueño de la institución o llegó de afuera de una secretaría, impuesto o de un ministerio. No, se construyó por la misma comunidad que hoy habita. Eso es un indicio de que ahí se empezó a respirar un clima social escolar positivo. Dos, buen trato. Definitivamente se respira el buen trato por donde camino. Buenos días, buenas tardes, con permiso, hasta luego, gracias, que estés bien, disculpa, qué pena, perdón. Ese clima agradable que se respira, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos decir que existen evidencia de un clima social, escolar positivo, el buen trato. Pero es que además hay inclusión. Es decir, nadie se siente excluido. El buen trato no es para unos cuantos, el buen trato es para todos. No me excluyen, no me juzgan, no me cometen racismo, no hay homofobia, no hay xenofobia. Eso es un clima social, escolar positivo. Además, colegas, hay un manual de convivencia acordado, como un pacto de convivencia, y está administrado por toda la comunidad educativa y fue redactado, escrito, elaborado realmente por representantes de toda la comunidad educativa. Se sienten identificados por algo que han construido colectivamente y no es que se lo mandaron a hacer a un experto o lo trajeron de afuera. Bueno, un experto puede asesorar, pero no hacerlo, que es diferente, como ha pasado, PACE, manuales, sistemas de oración que los mandan a hacer. Terrible. Tenemos entonces otro elemento, claro, que es la confianza entre todos los miembros que habitamos. Es que en un contexto donde hay desconfianza, no se camina con calidad de vida, no se habita amablemente. Hay además cohesión, es decir, la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, ¿verdad? Prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia hacia ese sistema de formación en el que interactuamos. Además, hay participación, no, no nos excluyen, no hay exclusión de unos y inclusión de otros, no. A todos le damos la participación. Recuerden que todavía existen instituciones educativas, docentes, que siempre le dan la palabra al mismo. No, aquí todos tienen la palabra. Ya participó Pedro, espérate, Pedro, yo sé que sigue levantando la mano, pero mira, a Luis no le he dado la palabra. Voy a darle la palabra a Luis. ¿Listo? Claudia, espérate, tranquilo, que ya tú también participaste. Voy a darle la palabra a María Eugenia, ¿sí? Y una vez que le he dado la palabra a todos los que tienen la mano levantada, vuelvo otra vez a hacer una segunda ronda con los que ya participaron y quieren volver a participar. Esa es la escuela, la sociedad que necesitamos construir dentro. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? Sueño con una escuela que no construya otro país, porque los países están llenos de egoísmo, de envidias, de maltrato, de acoso, de bullying, de matoneo. No. Sueño es con construir otro planeta, un planeta Tierra de otra dimensión, una dimensión donde ya nadie se fastidia, nadie se es egoísta, nadie maltrata al otro, nadie se burla del otro. Yo sé que hay gente que me escucha y dirá, ay, no, eso es imposible. Claro que no. En el momento en que uno considere que el buen trato, la cordialidad, la amabilidad, el bienestar, la calidad de vida, lo veamos como algo imposible, pues póngale sello seco y firma de que nunca vamos a crear una institución educativa con un clima social escolar agradable. Jamás. Y necesitamos renovación. Esos son los conceptos que les doy en conjunto de vivir una experiencia de evaluación formativa, de que no me evalúan para asustarme y solo para calificarme, sino que me evalúan de manera formativa para que aprenda. Y estamos permanentemente renovándonos, somos innovadores, estamos haciendo permanentemente cambios a lo que hacemos. No estamos convencidos de que lo que tenemos es lo último y ya está acabado. No sabemos muy bien que hasta lo que hacemos bien merece de renovación. Y además, súmale a esto un ambiente físico apropiado.
es decir, una arquitectura escolar agradable, es decir, hay un ambiente definido con unas condiciones básicas de calidad de vida. Sin duda, acabo de describir lo que es una institución educativa de calidad. Es decir, no se puede hablar de calidad si no hay un ambiente y un clima social, escolar, propositivo o positivo. Eh, Lamentablemente, por ejemplo, un país como Colombia es un país de grandes, grandes desigualdades. Uno de mis sueños es que esa desigualdad se acabe, pero no solo en la educación, también en el sector salud y también en las condiciones de vivienda y también en las condiciones laborales. Todavía uno observa que en numerosas empresas por el mismo trabajo le pagan más a uno que al otro y se ve mucho, sobre todo en el caso de la mujer, que por hacer el mismo trabajo que un hombre en la misma empresa, ella recibe menos sueldo que el otro por ser hombre. O sea, eso todavía no ha mejorado del todo. Todavía tenemos instituciones educativas donde los niños se sientan en el piso, donde los niños llegan sin alimentarse bien y donde ya les aprobaron un plan de alimentación, ¿verdad? Y resulta que la empresa es corrupta y les trae cualquier porquería. Eso es triste. Cuando uno viaja por el país, ve todo eso. Por eso toca viajar con pañuelo para poder llorar a moco tendido. Eh, mm, ¿Podemos construir una mejor escuela de la que tenemos? Soy un convencido que sí, claro que sí, pero por el momento, mm, estas reflexiones que yo planteo a ustedes van dirigidas a nosotros, los profesionales de la educación, porque aún no he encontrado todavía el eco en los ministerios de educación, sobre todo en mi país. Yo sueño con un ministerio de educación mucho más social, mucho más comprometido con las instituciones desvalidas. Pero el solo hecho de que aprueben programas como Serpilo Paga o Generación E, ahí se ve la inequidad. Es decir, al que más tiene, sigamos dándole más. Y al que no tiene, por ejemplo, no le demos nada. ¿Qué culpa tiene un niño, una niña, de haber venido a este mundo con una estructura, un potencial cognitivo que no le permite ser pilosa o piloso? No, no tiene ninguna culpa. En otras naciones, como Finlandia, ¿verdad? Como Noruega, a esos niños, niñas las protegen, les dan su beneficio, es decir, el Estado se encarga de ellos para hacerles realidad sus sueños, su proyecto de vida se lo hacen realidad. Acá es complicado, muy complicado, porque acá se piensa de manera de manera ingenua, que es eso de démosle más al que más tiene y no le demos nada al que no tiene. Así se piensa en países como Colombia. ¿Podemos construir una mejor nación? Sí. Mientras tanto, nosotros los que nos hacemos llamar profesionales de la educación, hagámoslo desde nuestro trabajo. Hagámoslo con los niños, abriéndoles sus mentes. Hay que tener paciencia. Esos niños que tomamos desde la educación inicial llegan a grado 11 y luego algunos irán a universidad, otros no, no importa, pero por lo menos hasta el último grado escolar que los dejamos con una mente abierta, no quejándose de este mundo, porque no se trata de formar o educar personas resentidas sociales, no, son personas que saben que las cosas no están bien, pero ahora han abierto la mente y ahora están en condiciones de construir una mejor realidad para ellos y para los que les rodean. Yo soy un convencido de que una sociedad sí se puede transformar desde la labor de los maestros. Definitivamente soy un convencido de eso, porque se ha evidenciado en numerosos contextos que así es.